Hola, mi nombre es Luis Pesquera y hoy vamos a hablar de la Operación Citadel u Operación Ciudadela, la cual sería la última ofensiva alemana en el frente oriental. Luego de esta batalla, Alemania perdió el impulso, perdió la iniciativa en este frente y luego de ello solamente podría defenderse. Vamos a recordar un poco cómo empezó la guerra en el frente oriental. Recordemos que en junio de 1941 Alemania había lanzado una ofensiva a gran escala en la Unión Soviética, contando en ese momento con 3.800.000 soldados, 4.000 tanques y casi 5.000 aviones. Si bien los generales le habían recomendado a Hitler concentrar sus fuerzas para dirigirse hacia Moscú, el Führer insistió en atacar por tres frentes. Recordemos que el Grupo Ejércitos Norte había ido hacia Leningrado, el Grupo Ejército Centro había ido hacia Moscú y el Grupo Ejército Sur había ido por el Cáucaso tratando de capturar los pozos petroleros de Bakú. Alemania no tenía muchas posibilidades de recuperar las bajas que perdía. Y es por esta razón, recordemos, que en la Operación Azul, en la primavera de 1942, Alemania realizó una ofensiva mucho más focalizada, concentrando su esfuerzo bélico en el sur de la Unión Soviética. En esa oportunidad solamente contaron con 1,5 millones de soldados, con 2.000 tanques y 1.500 aviones. En esta ofensiva ya las tropas de la Unión Soviética doblaban el número de soldados y de tanques a las fuerzas alemanas. En cuanto a aviación respecta, las fuerzas seguían niveladas. Para esta ofensiva de 1943, ofensiva que se inicia el 5 de julio de 1943 y terminaría en agosto, finales de agosto de 1943, los alemanes solamente habían podido reunir 800.000 soldados, 3.000 tanques y 2.500 aviones. En esta oportunidad, las tropas de la Unión Soviética también doblaban las fuerzas alemanas en número de soldados, en número de tanques, y en la aviación era el único aspecto en el cual las fuerzas seguían niveladas. Otro tema importante a resaltar es que las limitaciones de los alemanes implicaron que cada ofensiva fue siendo mucho más específica. Como vemos, la Operación Barbarossa tuvo objetivos muy ambiciosos. La ofensiva de 1942 se concentró en Stalingrado y en adentrarse en el Cáucaso, y en el 43 la ofensiva se concentró básicamente en recuperar el terreno alrededor de la zona de la ciudad de Kursk. Lo que sucedía es que los soviéticos habían penetrado 250 kilómetros en el frente alemán. Esta penetración soviética en el frente alemán tenía una profundidad de 250 kilómetros y un ancho de 150 kilómetros. La ofensiva alemana buscaba estabilizar el frente, cercar a todas las tropas que habían penetrado en el frente alemán, capturar y destruir la mayor cantidad de unidades enemigas para de esa manera minimizar el potencial ofensivo del ejército rojo. También se buscaba, como un plan mucho más ambicioso, lograr un posicionamiento estratégico en Kursk que más adelante podría llevar a un ataque desde el sur hacia Moscú. Por otro lado, también era importante para Alemania demostrarle a sus aliados que ya dudaban sobre el rol o el destino que tendrían en la Unión Soviética. Me refiero a las tropas rumanas, húngaras e italianas. Hay un dato muy importante que fue vital en el desarrollo de esta batalla. Recordemos que en el 41 un espía soviético en Tokio había alertado y convencido a Stalin de que Japón nunca iba a abrir un segundo frente para la Unión Soviética en el este, y eso le había permitido a Stalin concentrar todas sus fuerzas para luchar contra los alemanes. En el 43, una información de la inteligencia aliada que se basó en espías en Berlín, pero también en interceptación de comunicaciones de las tropas alemanas, permitió que Stalin supiera días antes de la ofensiva alemana exactamente cuál era el plan germano. Esto implicó que la Unión Soviética realizara las siguientes maniobras. Por un lado, concentró al 25% de su mano de obra de toda la Unión Soviética en la zona de Kursk. Por otro lado, también concentró al 25% de toda su fuerza aérea en este sector y concentró casi el 50% de tanques en esta zona. Además,
los rusos, o mejor dicho, las tropas de la Unión Soviética, en cuanto a unidades móviles, habían sido retiradas de la incrustación de Kursk a efectos de poderlas utilizar en una eventual contraofensiva. La Unión Soviética había utilizado a 300.000 civiles para construir casi 8.000 kilómetros de trincheras que se dividían en 8 líneas defensivas. Los alemanes contaron con muy buenos estrategas, nuevamente tendría un rol importante el mariscal de campo prusiano von Manstein, estaba Hermann Hoth, especialista en tropas blindadas, y estaba Walter Model, que es una excepción a la regla de los generales prusianos que a veces miraban con un poco de desconfianza al régimen nazi. Walter Model sí era un nazi totalmente confeso. Por parte de la Unión Soviética estaría nuevamente presente Zhukov, el símbolo de la resistencia de la Unión Soviética, y los mariscales Konev y Rosowski. Los alemanes solamente, lo que buscaban los alemanes era cercar a todas las tropas de la Unión Soviética realizando un movimiento de pinzas desde el norte y desde el sur. Sin embargo, en el norte apenas lograron penetrar 18 kilómetros y en el sur un poco menos de 50 kilómetros. Nunca tuvieron realmente los alemanes posibilidad de cerrar el movimiento de pinzas y lograr el objetivo deseado, y es por esto que tan solo 8 días después del inicio de la ofensiva los alemanes se vieron obligados a parar la misma. Nunca más los alemanes tuvieron la posibilidad de retomar la iniciativa y la ofensiva en el frente oriental. Acabada esta ofensiva en agosto de 1943, los alemanes solamente pudieron defenderse hasta el final de la guerra en este frente. En parte, recordemos que ya para cuando se realiza la Operación Citadel, los aliados habían consolidado su posición en África del Norte y ya incluso habían invadido Sicilia. Esto había obligado a los alemanes a destinar gran parte de sus reservas a controlar la amenaza de los aliados en Italia, y por supuesto también tenían tropas en Francia para la eventualidad de una invasión en ese frente. Recordemos también que en ese momento Alemania tenía ocupada prácticamente la totalidad de Europa, y eso también requería de tropas para mantener el control de las zonas conquistadas. Ahora, los alemanes, en clara inferioridad numérica, tenían posibilidades, y a pesar de que los rusos ya conocían sus planes, por un lado tenían muy buenos estrategas, pero por otro lado vamos a tomar en consideración que en esta ofensiva del 43 entran en acción tropas de élite sumamente comprometidas y convencidas en la causa. Para mí, mi visión del soldado alemán es que en términos generales era un soldado muy comprometido, profesional y bastante valiente, pero a diferencia de lo que muchos creen, la mayoría de las tropas regulares alemanas no eran necesariamente nazis, y la visión de ellos de la guerra era pelear por su país, Alemania. Sin embargo, estas tropas de élite que voy a mencionar son pertenecientes a las Waffen-SS. La SS, dirigida por Heinrich Himmler, empezó luego de que reemplazó a las SA de Rom. Las SS de Hitler, que eran el ejército del partido nazi, empezaron como guardaespaldas de Hitler y de los jerarcas nazis, pero la ambición de Himmler llevó a que prácticamente se constituyeran en un ejército. Voy a dar 3 ejemplos de divisiones de las Waffen-SS que entraron en acción en la Operación Citadel. Tenemos por un lado a la división Leibstandarte Adolf Hitler, que empezó como una tropa muy pequeña, siendo los guardaespaldas de Adolfo Hitler, pero que en esta oportunidad ya eran toda una división acorazada. Estaba también la división Das Reich y estaba la división Totenkopf. Estos sí eran nazis convencidos, estaban muy bien entrenados y tenían una visión distinta de la guerra. No peleaban por Alemania, peleaban por la causa nazi. Y eran absolutamente fanáticos, lo cual los hacía bastante peligrosos. Por otro lado, tenemos que tomar nota de que la mayor cantidad de bajas fueron sufridas por la Unión Soviética. En la batalla de Kursk mueren 250.000 soldados de la Unión Soviética y prácticamente 600.000 se calcula que resultaron heridos. Los alemanes, en cambio, solamente tuvieron 200.000 bajas entre muertos y heridos. Por otro lado, los alemanes perdieron menos de 1.000 tanques, mientras que los rusos perdieron 6.000. En cuanto a aviones, los alemanes perdieron menos de 1.000 y la Unión Soviética más de 2.000.
Ahora, vemos claramente que los alemanes infligían mucho más bajas en la Unión Soviética, pero la Unión Soviética tenía muchas piezas de recambio, un recurso humano inagotable y también en cuanto a armamento podían reemplazar rápidamente las pérdidas. Los alemanes, aunque sufrían mucho menos, no tenían esa capacidad de recambio, no solamente porque no tenían tanto recurso humano ni armamentístico, sino porque tenían que destinar tropas a otros frentes. Y es por esta razón que los alemanes no logran el objetivo de estabilizar el frente y de lograr una victoria estratégica en la Operación Citadel. Un dato muy importante a tomar en cuenta es que la Operación Citadel se centraría básicamente en la batalla de Kursk. La batalla de Kursk fue la operación de blindados, la batalla de tanques más grande de la historia de la humanidad. Esta derrota estratégica de las fuerzas alemanas implicaron que Alemania perdería en forma definitiva la iniciativa en el frente oriental, nunca más tendría la fuerza para volver a pasar a la ofensiva y solamente luchó de ahí en adelante por su supervivencia, tratando de defenderse y evitar que la Unión Soviética penetrara en los dominios del Tercer Reich, cosa que con el tiempo veremos no lograron. En las siguientes entregas, dado que aleatoriamente hemos empezado los videos de este canal de YouTube en el frente oriental, en el siguiente video, en realidad en los siguientes dos videos vamos a concluir, vamos a cerrar lo que fue este teatro de operaciones, me refiero al frente oriental, y luego vamos a comenzar a tener entregas que irán en orden cronológico desde el principio de la guerra y hasta el final. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.